heard you crying loud. All the way across town. Otro podcast más de derecho, literatura y punk rock. En esta ocasión hablaremos sobre otro tema de derecho, específicamente sobre el contrato en los tiempos del derecho romano. Podemos decir que es apodíctico entender que en la antigua Roma podemos encontrar la principal fuente jurídica que obtuvo el derecho en el mundo occidental. Los juristas constituyeron una teoría de obligaciones y buscaron sistematizar el tema de los contratos, con la elaboración de principios, y es precisamente este uno de los grandes legados a nuestro derecho, pues solo se colocó como la base de nuestra teoría del contrato. Hablar de la institución de los contratos durante los años de la antigua Roma, aproximadamente del 753 a.C. hasta el 1453 después de Cristo, resulta una tarea un poco difícil, debido a que a lo largo de todos estos años, de manera casi lógica, debemos comprender que el contrato recibió un trato muy diverso por los romanos. Esto gracias a muchas causas sociales, políticas y económicas. Entonces, el contrato romano sufre, como mencionamos anteriormente, una evolución a través de todos sus años. Para muchos, en Roma se encuentra el origen del contratus, y a su vez, también en Roma encontramos las primeras nociones del mismo, como lo fue la lex inter partes, que se entendía como la ley para las partes o para quienes celebran el mismo, aludiendo al contrato. A su vez, el contrato fue visto como un acto jurídico que se toma como una de las principales fuentes de las obligaciones. Sumándole a la definición de contrato bajo lex inter partes, encontramos toda convención destinada a producir obligación. Aunque el derecho natural reconocía que si el objeto de la convención era lícito, aquel que se había comprometido libremente estaba obligado, porque toda convención lícita era legalmente obligatoria. Aludiendo al concepto de contrato que nos brinda el autor Honoret, él también nos explica que para que éste sea efectivo, tiene que existir de manera obligatoria una convención. Esto es un acuerdo previo entre las partes, de modo que el objeto de la obligación consiste en un acto que el deudor debe efectuar en provecho del acreedor. Estos actos pueden ser dare, dar, prestare, prestar, y facere, hacer o también abstenerse de hacer algo. Otro aspecto importante para los romanos fue el uso casuístico con el que se trató este tema, por encima de un método genérico. Es decir, no se preocuparon por definir el término, tampoco les preocupó categorizarlo para obtener la noción jurídica escrita, sino que su desarrollo fue paulatino e independiente según el caso en el que se requiera su uso, por lo que priorizaron en emplearlo, como fue el caso del nexum, que para muchos romanistas es un acto prístino que cuenta con todos los atributos para considerarse como un contrato, el más antiguo. Y es que consiste básicamente en una forma primitiva de préstamo, y este a su vez era objeto de meditación para imponer una sanción por incumplir el acto acordado. Para hacer uso legítimo del nexus, era necesario contar con 5 testigos y las dos partes, además de ciertos simbolismos como el cobre y una balanza. Sobre este tema también contamos con las palabras del autor Honoret, que nos relata lo siguiente. El nexum se realizaba mediante el cobre y la balanza, per q libram, pues los romanos de ese tiempo no conocían del acuñamiento de las monedas. Este sistema funcionaba pensado la cantidad del metal en una balanza sostenida por el librepense, que quizás era una autoridad religiosa en presencia de 5 testigos, ciudadanos púberes romanos.
Luego de la aportación de la moneda de plata, se hizo innecesario este sistema, pues la moneda llevaba intrínsecamente su valor impreso. Algunos conceptos relacionados al contrato romano que nos explica Honoret son los siguientes. La esponsio era una pregunta del acreedor que da pie a una inmediata respuesta del deudor, donde se creía que este acto tenía alguna especie de origen o carácter religioso sobre el altar de Hércules para demandar cumplimiento. La stipulatio era el nexum, pero para los gentium, porque el primero era únicamente para los ciudadanos romanos. El otro, el contrato literis. Los romanos tenían un registro donde se guardaban o archivaban los actos jurídicos de su vida privada. El mutum, entregar ciertas cosas para recibir otras de igual valor. El comodato era prestar una cosa a un amigo. El depósito es depositar una cosa de valor en la casa del acreedor. El pignus es el contrato de prenda. Para los romanos era indispensable que los contratos contaran con sujetos, objeto, consentimiento, causa y forma, debido a que podía existir nulidad en ausencia de algunos elementos en el contrato, aunque como bien expone Margadant en su investigación, los elementos esenciales que conformaron el contrato romano no necesariamente debieron coexistir todos simultáneamente, es decir, de manera excepcional. Fue posible que algunos contratos no contaran con todos los elementos o que en su caso fuere subsanada la omisión en un momento posterior a la celebración. Esto es de suma importancia, ya que el acto de realizar un contrato no implicaba únicamente acordar aquello en lo que se iba a estipular negociación, sino que también requería de cierto grado de racionalización y conocimiento previo, para poder efectuar de forma efectiva el mismo, sin que éste tuviera que pasar por anulaciones o caerse por invalidez, de modo que conocer esta esencia en los elementos del contrato es de vital importancia porque aunque no todos obligatoriamente deben de aparecer en el contrato, sí los necesarios para que se respete y pueda existir un contrato legítimo, como son los sujetos y el objeto, ya que sin ellos sería imposible efectuar un contrato. Podemos poner como ejemplo el códex, que era el instrumento donde se anotaban los actos jurídicos privados de cada persona. Entonces, en Roma era completamente necesario archivar en el códex este acto para que hubiera un respaldo legítimo del contrato, de modo que si no existe tal registro, era como si nunca se hubiera realizado dicho contrato. Por sujeto, los romanos entendían personas físicas con capacidad para celebrar un contrato siempre y cuando sus condiciones mentales sean óptimas y no se encuentren bajo los efectos de cualquier circunstancia ajena a esto. Objeto, pues sería la prestación que debe cumplirse, que debe ser lícita, posible y no contraria a la moral o buenas costumbres. Consentimiento, debe ser emitido en forma libre, sin engaños, equívocos ni medios de coacción. La causa es el motivo que determina a las partes a contratar. También debe ser lícito. La forma escrita es la más común entre los contratos, aunque se utiliza también la forma oral o verbal, ya que no es muy recomendada puesto que no hay un respaldo físico del acto. Esto eran los elementos que tenían los contratos en el derecho romano. Derecho, literatura y punk rock, Mario Alfonso Mayans.